Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y esta vez va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 26, que dice así: Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Si te das cuenta, a Jesús le gustaba mucho hacer la comparativa de una cosa, de una circunstancia, comparándolo con lo contrario. Versículos anteriores veíamos cómo Jesús comparaba la vida de fe, la vida cristiana, con un camino estrecho. Y por el contrario está la vida sin Cristo, que es un camino ancho. Y ahora Jesús nos habla de la persona sensata, que es aquella persona que edifica su vida sobre la roca, que es Cristo. Y por otro lado está la persona insensata, que es quien edifica su vida, su casa, sobre la arena. Todos aquellos que solo oyen la palabra de Dios, pero no lo llevan a la práctica, el Señor dice que son unos insensatos. Un insensato es aquella persona imprudente en sus actos, una persona que le falta madurez en su vida. Todos aquellos que, habiendo escuchado lo que la palabra de Dios dice, pero que sin embargo no la obedecen, son unos inmaduros. Y creo que la traducción Reina Valera ha sido muy precavida a la hora de haber traducido esta palabra. Porque hay otras versiones, como pudiera ser por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, que traducen esta palabra como necio. Y aunque suene fuerte, tenemos que entender que es así. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y sin embargo hacemos lo contrario, nos estamos comportando como necios, como inmaduros. Lógicamente no voy a decir que no sirve de nada escuchar la palabra del Señor, pero lo que está claro es que si nosotros solamente oímos, pero no hacemos, no estamos haciendo nada. Esto me hace recordar a la historia cuando Dios llamó a aquel joven llamado Samuel, mientras un día, dice la Biblia, estaba acostado. Cuando Samuel escucha que le llaman, él va corriendo hacia el sumo sacerdote, hacia Elí, pero Elí le dice: mira, yo no te he llamado. Así que Samuel vuelve a acostarse. Y una segunda vez vuelve a escuchar que le llaman, y entonces Samuel corre de nuevo hacia Elí para preguntarle: oye, ¿qué quieres, Elí? Y una vez más Elí vuelve a decirle que él no había sido. Y cuando Samuel escucha por tercera vez que le llaman, Elí ya empieza a comprender lo que allí está pasando y le dice a Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3 y en el versículo 9, que es Dios mismo quien le está llamando. Y entonces le dice que la próxima vez que le llame, lo que tú tienes que decirle es: habla, Señor, porque tu siervo escucha. A mí me encanta esta frase de Samuel, porque es cierto que lo que Samuel le dice a Dios es que le hable para él poder escuchar la palabra. Pero lo que más me gusta es que Samuel mismo se denomina como siervo. Es decir, que Samuel no solamente estaba presto a escuchar lo que Dios quería decirle, sino que también estaba dispuesto a llevar a la práctica todo lo que Dios le dijera. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Sobre qué fundamento estás edificando tu vida? ¿Estás edificando sobre la roca o por el contrario estás edificando sobre la arena? Ayer veíamos que el que edifica su vida sobre la roca, ya puede venir lo que sea su vida, viento, marea, que no va a caer jamás. Pero no pasa lo mismo sobre el que edifica la casa sobre la arena. La arena está bien para otro tipo de cosas, pero no para edificar una casa. Todo lo que se edifique sobre la arena, tarde o temprano se va a caer. Así que creo que hoy más que nunca, nosotros tenemos que hacer firme nuestra vocación, nuestra elección por el Señor, como así enseña Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 10, cuando nos dice que procuremos hacer firme nuestra vocación y nuestra elección, porque si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Hay muchas personas que no se están preocupando de sus cimientos, que les da lo mismo sobre qué o sobre quién están edificando su vida. Pero vuelvo y repito, esto es una insensatez. Hacer esto es una señal de inmadurez total. Mira este ejemplo, qué bonito. Jesús dijo en este Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que la iglesia iba a ser edificada sobre la roca. Que no sé por qué hay mucha gente que piensa que la roca representa a Pedro. De hecho, los católicos afirman que Pedro es la representación de Jesús aquí en la tierra. Bueno, de ahí viene todo el tema del Papa de Roma y todas esas cosas. Pero bueno, a lo que vamos.
Cuando Jesús, a quien se está refiriendo, es a él mismo, la roca, se está refiriendo a sí mismo, no a Pedro. La iglesia está edificada sobre Jesús. El mismo Pedro lo recoge en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 7, cuando dice que la piedra del ángulo que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa piedra desechada ha venido a ser cabeza del ángulo. Este versículo nos enseña que aunque hubo y hay gente que rechaza a Jesús, sin embargo Jesús es la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo se refiere a esa piedra central que sostiene toda la estructura de un edificio. Todo el peso se apoya sobre esta piedra llamada cabeza del ángulo. Y esta piedra es Jesús. Esta roca sobre la cual se está edificando, apoyando la iglesia, es Jesús. Y si tú te lees la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta hoy, te vas a dar cuenta cómo ha sido enormemente perseguida. Bueno, aún hoy en día, la iglesia está más perseguida que nunca. Cientos de miles de creyentes por el mundo tienen que vivir su fe en la clandestinidad, porque si muestran su fe públicamente, los matan. Pero a pesar de tanta persecución, la iglesia lo que tiene es que siempre va a prevalecer, porque nada puede contra ella. Ni aun la muerte podrá vencer la iglesia. Ni aun las mismas puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia está edificada sobre la roca. Aprendamos algo. Edificar nuestra vida sobre la roca que es Jesús no nos libra de problemas, pero sí nos garantiza que esos problemas no nos vayan a hundir. Así que yo no sé tú, pero yo voy a seguir trabajando cada día de mi existencia en seguir edificando mi vida, mi familia, mi casa, sobre la roca que es Cristo. Y termino con este precioso versículo que se encuentra en el Salmo 117 y en el versículo 1, en el primero, cuando dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el centro de nuestra vida, por más que nos esforcemos en edificar, tarde o temprano todo se vendrá abajo. Nuestra única garantía se llama Jesús. La única esperanza de salvación para toda la humanidad solamente tiene un nombre: Jesucristo, que es la cabeza del ángulo, es la gran roca firme, sólida, sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra vida, nuestra casa, nuestros matrimonios, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Jesucristo, la cabeza del ángulo, la piedra del ángulo, la roca sobre la cual edificamos nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Mi Dios, te damos gracias por este día. Gracias porque de verdad eres bueno. Gracias por levantarnos un día más de la cama. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque sobre ti estamos edificando nuestra vida. Tú eres esa piedra, esa cabeza del ángulo sobre la cual nosotros nos sostenemos, nos apoyamos, nos cimentamos para que nuestra vida no caiga, Señor. Ayúdanos a no caer jamás. Ayúdanos a prevalecer siempre sobre ti, sobre la roca. Gracias por tantas bendiciones que tú tienes con nosotros cada día, Señor. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, si así Dios nos vuelve a dar el privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.